¿Qué opina de prohibir el periodismo rojo por publicar cadáveres y desgracias con burlas? Mira, me causa problemas la idea de prohibir el periodismo, lo que llaman el periodismo rojo. Pero es que no están llegando en el chat. Estoy abriendo YouTube porque estoy preocupado de que no veo el chat, y lo que estoy viendo es que hay un montón de chat que ya me perdí además. Bueno, ahora vamos allí. Pero lo que decía Margarito es, mira, cuando yo era niño, había en México dos revistas, dos semanarios en papel periódico que competían por ver cuál era el más desagradable. Se llamaban El Alarma, que era en amarillo y negro, y El Alerta, que era en rojo y negro. Y publicaban unas fotografías verdaderamente aterradoras, pero aterradoras a un nivel que alguien destazaba a una persona, un asesino, descuartizaba a una de sus víctimas, te ponían en portada los trozos de la persona y la cabeza, y como niño que era yo, te impresionaba. Yo recuerdo que había un cadáver en concreto que durante mucho tiempo me persiguió, por lo menos aquí dentro de la cabeza, porque veía yo el rostro de aquella mujer, un cadáver en unas condiciones pues lamentables. No era un cadáver fresco y sin heridas, sino era alguien que llevaba mucho tiempo muerta, por desgracia, pobre mujer. Y claro, la fotografía que este tamaño, que la veías en todos los kioscos de prensa, era impactante. De allí vamos a probar a prohibirlos todos. No creo que sea necesario. Yo creo que es necesario, que todos se analicen, se moderen y digan: estas cosas no deben ser vistas por niños, por ejemplo. Estas otras cosas sí pueden ser vistas por niños, y por lo tanto crear un sistema de clasificación. Me parecería más lógico hacerlo con la violencia que hacerlo con el sexo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo que los niños suelen saber, más ahora, de más sexo del que creen los adultos, sobre todo algunos adultos que son los que más se preocupan del asunto. Los adultos que sabemos lo que piensan los niños y lo que saben los niños, pues no nos preocupamos tanto. Nos podemos preocupar por canalizarlo, por explicarlo, por aclararlo, por encauzarlo, pero nada más. Entonces, no estaría yo a favor de que se prohibiera.